Esta es la traducción al castellano del vídeo de Bill Donahue titulado Capricornio. ¿Es el tuyo? Genial. Hola amigos, hoy vamos a ver el zodíaco en la Biblia y vamos a pasar un buen rato esta noche. Veremos el significado espiritual inherente en la constelación de Capricornio. Así que encantado de que estés aquí con nosotros esta noche. Vamos allá. Echa un vistazo a la constelación de Capricornus o Capricornio la cabra. ¿Qué sabemos de la cabra? Una cosa que sabemos es que la cabra trepa. Ese es uno de sus aspectos espirituales. Trepa y trepa hasta la montaña más alta, superando todas las piedras. Pero hay otra cosa sobre la cabra en términos bíblicos, y es que es un objeto de sacrificio. Y son dos aspectos muy importantes, el objeto de sacrificio y aquel que trepa a la montaña más alta. Si observamos la constelación de Capricornus, la cabra, encontraremos algo muy interesante, y es que es parte pez. ¿Lo ves? Es cabra, pero también es parte pez. Y en todos los zodíacos antiguos hay una cabra con la cola de pez. Pienso que hay una extraña combinación en los decanatos de Capricornio. Ahora, para aquellos que estéis viendo esto por primera vez, un decanato son los 10 primeros grados de cada constelación. Cada constelación tiene 30 grados y hay 12 constelaciones que te dan los 360 grados del círculo zodiacal. Pero hay 3 decanatos de 10 grados cada uno. Interesantemente, los 3 decanatos de Capricornio están unidos. Aquí encontramos a Ságita, la flecha, Aquila, el águila, y Delfinus, el delfín. Estos son los 3 decanatos de Capricornio. Hay un antiguo dicho que procede del este, que viene del dios Pragapari, que dice, acerca de la cabra, que la cabra saltó de la cabeza de Pragapari. Y lo que significa esto es que cuando hablamos de la cabeza de Pragapari, estamos hablando de aquello que es la sabiduría. Aquello que es el habla, el verbo, la palabra. Aquello que es un reino más elevado de entendimiento, porque la palabra se eleva al trepar la montaña más elevada. Y es la palabra la que nos trae del desierto inferior a la montaña superior. Y esto es lo que simboliza la cabra en este aspecto en particular, ¿vale? Pero también está esta sabiduría es la cual experimenta el sacrificio. Por ejemplo, veamos Mateo 25, versículo 32. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Ves esto? Mira lo que tenemos aquí. En el siguiente versículo, el 33, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pondrá las ovejas a la derecha. Ahora aquí, interesantemente, está la solución a la antigua historia de Caín y Abel, porque aquí está la razón proclamada por el hemisferio derecho del cerebro, donde el sacrificio que viene de Abel es aceptable, porque la palabra Abel significa el guardián de las ovejas, aquel que guarda aquello que es el lado derecho, ¿de acuerdo? Donde la palabra Caín significa labrador de la tierra, o aquello que es del lado izquierdo. Así que descubrimos que el lado izquierdo es la cabra, la mente carnal, y el lado derecho es la oveja. Así que la baja cabra, o la izquierda, la mente carnal, ha de ser sacrificada para que las ovejas puedan entonces ascender los lugares altos del lado derecho de la cumbre de la montaña. De esto es de lo que trata toda esta cosa. No tiene nada que ver ni con cabras ni con ovejas, sino que trata de la consciencia, siendo el lado izquierdo del hemisferio cerebral simbolizado por la cabra y la consciencia de la derecha siendo simbolizada por las ovejas. El hemisferio derecho del cerebro, las ovejas, y el hemisferio izquierdo, las cabras, ¿vale? Así que ahora echemos un vistazo mientras entendemos esto y veamos ahora la otra parte del símbolo de la cabra, que está contenida en el libro de Salmos 104.
donde encontramos algo muy bonito, porque nos cuenta acerca de la cabra que ya no será esclavizada, que ya no será controlada. Así que estamos viendo el simbolismo. En Salmos 104, versículo 18 pone: los montes altos para las cabras monteses. Si lo traduzco de la Biblia de King James Bible, la versión, pone algo así como: los montes altos son refugio para las cabras monteses. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es la representación de la cabra como símbolo místico y como símbolo zodiacal es Capricornio. Hay dos cosas. Tenemos la cabra inferior, que es la mente carnal, y tenemos la cabra superior, que es la que asciende a la derecha de la cumbre de la montaña, que es la mente superior. Pero hay una cosa muy interesante, y es que ambas tienen algo en común, y es que proceden del pez. Y lo que significa esto, simplemente, es que tienes una dualidad en tu personalidad. Está tu aspecto inferior de tu personalidad, que es la mente carnal, y en simbolismo es la cabra. Y está tu aspecto superior de tu personalidad, que es el lado derecho, el aspecto superior de la cabra. Y ambas emanan del mismo lugar, proceden del pez, tanto el aspecto físico como tu aspecto espiritual. Esto es muy interesante, porque toda vida procede del mar, toda vida procede del pez. Y habrá gente que dirá: yo no creo en la evolución, yo no creo que provenga de un pez. Pues es cierto. Deberías de tomar una foto de ti mismo antes de que fueras unido al óvulo fértil de tu madre, y te verías a ti mismo nadando ese canal con el resto de los pececitos, millones de pequeños peces, y tú eras uno de ellos, y lo lograste. Superaste a todos los demás, y lograste llegar a la matriz de tu madre, y ahí ese pequeño pez se convirtió en tú y yo. Sí, es cierto que procedemos del pez, ¿no es interesante? No hay otra manera de nacer. Fuiste durante un tiempo un pequeño pez nadando hacia arriba con tu pequeña cola empujándote, y otros 10 millones de ellos no lo lograron, ¿vale? Toda la vida procede del pez, y cuando ese pez nadó hacia arriba y fertilizó aquel huevo, inmediatamente se concibió la cabra izquierda y la cabra derecha. Aquella personalidad comenzó a desarrollarse de inmediato, la baja personalidad y la personalidad superior. El pez también es la sabiduría divina. Es la palabra. ¿Lo ves? El Kabbalah dice que Dios tenía su gran lugar de duelo en el mar y en el pez mismo. Seguro era un pez en el gran mar. ¿Y qué sucede cuando Jona finalmente alcanza el punto donde se rinde y cesa de remar su propia barca? Cuando deja de intentar remar su propia barca, es lanzado de la borda, totalmente sin esperanza, en aquella furiosa, brumosa mar de meditación. Fue tragado por el pez. En otras palabras, fue tomado y totalmente devorado por Dios. De eso trata todo esto. No hay ninguna necesidad de que tú te creas que existió un hombre llamado Jona que fue devorado por un pez. Es mucho más respetable por tu parte cuando entiendes que uno ha de ser sumergido en aquel mar de Dios, totalmente sin esperanzas e indefenso para poder ser tragado por el pez. Esto es una historia mística o mitológica, si prefieres, que tiene tremendas ramificaciones psicológicas y son absolutamente idioteces si te lo tomas literalmente. Que este pez tragase a un tipo y que luego eruptó y sale volando el tipo a la arena lleno de algas marinas y se pone a decirle a todo el mundo que se arrepienta, ¿te imaginas? Con su ropa medio digerida y trozos de algas saliéndole por las orejas, arrepiéntete. Bueno, pues estos son idioteces, y ojalá hayamos ascendido por encima de estas para tomar la Biblia en serio como deberíamos. Jesucristo dijo que si quieres coger peces, si quieres tomar aquello que es la sabiduría de Dios, si quieres aquello que es la mente de Dios, si quieres aquello que es el entendimiento de Dios, ¿cómo dijo que se obtiene? Pues si miramos Juan 21, versículo 6, ¿qué dice Jesús?
Dice, ¿quieres sabiduría? ¿Quieres entendimiento? Pone, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Así que de nuevo tenemos aquella referencia al lado derecho, y es para cazar peces. Los ancianos del este dijeron que la sabiduría es la gran madre que emerge del mar, de las aguas del nacimiento y la reposición. Así que la sabiduría divina es la palabra de Dios, y nos damos cuenta que ambas partes de nuestra naturaleza de la cabra inferior, en inglés a menudo utilizamos la expresión de este tipo consigue mi cabra. De esto está hablando. Esa es tu naturaleza inferior. Quiere decir que te hace enfadar. La cabra inferior. Y la cabra superior es la que finalmente asciende la cima de la montaña, y ambas emanan del mismo aspecto de Dios. Ambas son sagradas para Dios. En otras palabras, has de ser una persona completa. No puedes ser un ser espiritual quien trata solo en el reino del éter. Has de ser un ser humano. Y esa espiritualidad, que es la alta cabra, ha de llegar de acuerdo para reponer y guiar aquello que es la cabra inferior. Somos carne y hueso y somos espíritu. Así que, igual que Jonás salió del pez o salió de la palabra, toda vida lo hace. En el principio era el verbo o la palabra. También podríamos decir que en el principio fue el pez, porque lo acabamos de demostrar esta noche, como definitivamente lo fue. ¿Sabes que cuando piensas en ello es una locura? Estáis ahí sentados todos bien vestidos y parecéis muy distinguidos, gente muy respetable. Pero no hace demasiado tiempo, un día, ahí estabas, un pequeño pez nadando hacia arriba. Difícil de creer, pero verdad. Y al igual que todos vosotros, todo tipo de vida procede del pez, de aquella cosa magnífica, que de hecho fue originada en el claustro. Un regalo de vida, que procedió del claustro, el río de la vida. La mayoría de los místicos creyeron que el río de la vida es el fluido de la columna que asciende por la columna vertebral, que es conocido como el río Jordán, y hay un montón de misticismo envuelto en el río Jordán, que si cruzando el río Jordán, etc., siendo aplicado al fluido espinal. Pero ya entraremos en esto otro rato. Así que la cabra inferior y la cabra superior, ambas nacen del pez. Pero espera un momento. Es la cabra superior la que asciende a la montaña. Es la que es arrojada por aquello que es lo inferior. Y es aquello inferior lo que ha de ser sacrificado. Veamos esto. La cabra desciende de la montaña. Pero cuando la cabra desciende de la montaña y experimenta el desierto, se convierte en este tipo consigue mi cabra. Ese aspecto de la personalidad de la cabra ha de ser sacrificado. Y cuando aquella personalidad de la cabra, disculpa, cuando aquella personalidad de la cabra inferior es sacrificada, entonces puede comenzar su camino de vuelta hacia arriba, a los lugares superiores a la cima. Así que veamos en Capricornio estos dos aspectos, el sacrificio y aquello que es la ascensión, para poder alcanzar la cima de la montaña dentro de nosotros. Aquella cabra o personalidad física ha de ser sacrificada. Ahora, este es el aspecto de la cabra en Capricornio, que te darás cuenta por las estrellas de Capricornio que son creadas para el sacrificio como parte de tu vida. En Levíticos 10, versículo 16, pone: Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Es decir, fue sacrificado. La cabra fue sacrificada. Y esto asila a la cabra de la izquierda, y el sacrificio es necesario. ¿Por qué tendrían que sacrificar a la cabra? Porque la cabra representa aquella parte inferior de tu personalidad que ha de ser sacrificada en meditación. Pero ahora deja que pregunte, y creo que encontrarás esto interesante, así que presta atención. La cabra ha de ser sacrificada, ¿vale? Pero
¿Cómo es sacrificada la cabra? Gracias a Dios que hoy hemos salido ya de las oscuras edades de la antigüedad, donde traían a esta pobre criatura por el cuello y la clavaban un cuchillo. Ya no hacemos esto, obviamente. Pero aún hemos de sacrificar a la cabra. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo que hacemos es que traemos a la cabra aquí, dentro de nosotros, en meditación, despachamos a la cabra. Llevamos a la cabra al desierto, por decirlo de alguna manera. Aquí nos va a mostrar cómo hemos de sacrificar a la cabra, ahora en 1990. En Levíticos capítulo 16 versículo 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Ese eres tú. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. ¿Lo ves? Aquella cabra ha de ser despachada en el lugar inhabitado, dentro de ti, el aspecto de tu mente que enfoca en la meditación, por encima de los pensamientos. En el lado derecho está la tierra inhabitada. Ahí es donde ningún aspecto humano reside dentro de ti, ¿vale? Y termina diciendo en el versículo 22, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La meditación. Así es como la cabra es despachada, trayendo ese aspecto de la personalidad, el aspecto inferior de la personalidad. Separas de los pensamientos de la mente humana, donde no hay ningún habitante de tu poder de pensamiento, ninguno, y ahí despachas aquella cabra en el desierto de la meditación, donde no reside ningún tipo de concepto humano. Y eso se encargará de ese problema. En eso consiste la salvación. Así es como se sacrifica la cabra, y así se cumple con el sacrificio de la cabra. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Por qué pusieron esto aquí en la Biblia? Pregúntate a ti mismo. ¿Por qué llevaron a esta cabra y dijeron que la cabra es la responsable de todas las iniquidades? Y has de llevar a esa cabra a un lugar que no está habitado y soltarla en el desierto. ¿Por qué? Has de preguntarte por qué. No puedes simplemente leerlo y decir aleluya. Has de preguntar el por qué. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Cuál es la idea tras esto? ¿Por qué coger una cabra y hacerla ir a un lugar deshabitado? ¿Por qué hay que tomar una cabra y despacharla en el desierto? ¿Por qué? Es la misma cosa que donde dice la carne y la sangre no pueden tener ninguna parte del reino, porque la parte en ti donde has de despachar es el lugar donde no hay habitantes, el lugar donde la raza humana no está permitida la entrada, el lugar del que hablamos, donde el viñedo está envuelto y ningún pensamiento humano puede entrar, y no hay habitantes, es puro, es virgen. Ahí es donde la cabra ha de ir, a ese desierto de la meditación, y el sacrificio entonces es completado. Pienso que eso es genial. Pero puedes decir, yo no sé si eso es verdad. Pues dame una razón alternativa. Quiero decir, esta pequeña cabra, ¿en serio vas a colgar sobre la cabeza de esta pequeña cabra todas las malas cosas que tú has cometido y las soltarás en el desierto? ¿Y crees que Dios va a decir, de acuerdo, ya no tiene ninguna importancia todas las atrocidades que tú has cometido, ahora voy a echar la culpa a esta cabra? Y la cabra va a ir caminando por el desierto, ¿y a dónde va a ir la cabra? ¿A dónde demonios va a ir esa cabra? Así es una... Y si es una cabra como las que yo conozco, se dará la vuelta y regresará. ¿A dónde va a ir la pobre cabra? Así que entiéndelo espiritualmente. ¿Recuerdas que el apóstol Pablo dijo que estas historias del Viejo Testamento son alegorías? Entiéndelas alegóricamente, espiritualmente. Y tú acabas de aprender algo. Ve a tus amigos y cuéntaselo. Pregúntales por qué crees que hicieron esto. ¿Porque piensas que Dios, aquello que sea, estaría complacido por soltar una cabra en el desierto deshabitado, donde no hay vida? ¿Por qué? Pero tú se lo puedes contar, tú lo puedes entender, tú puedes responder a esto. Y luego les muestras esta imagen de Capricornus que significa y simboliza aquella cabra, aquella vida nacida del pez, del altar
la alta vida y la baja vida. Y te das cuenta que Dios ha ordenado que aquella parte animal en ti, si quiere ascender, ha de ser despachada en la tierra deshabitada, en el desierto. Es genial. Pues en esta imagen, mientras continuamos con Capricornio, tenemos los 3 decanatos de Capricornio y están en una página, con lo que es algo inusual. Sagita, la flecha, Aquila, el águila, y Delfinus, el delfín, ¿vale? El primer decanato es Sagita, la flecha, y no es la flecha de Sagitario, ¿de acuerdo? No es la flecha de Sagitario. Sagita, la flecha, la cabra que trepa la montaña, es la flecha que es liberada del arco para serrar a través del aire, ¿vale? La flecha ha de serrar el aire. Recuerda ahora, mientras enseñamos las 5 etapas de la consciencia en griego: la tierra, el agua, el aire, el fuego y la mente renovada. Estas son las 5 etapas de la consciencia en griego. Por esto tenemos el bautismo, porque tomamos la mente carnal, la tierra, la sometemos al agua, que es la verdad de Dios, la verdad ascendiente, de ahí sales al aire, que es la etapa de la consciencia por encima del pensamiento, donde entonces estás expuesto al fuego del Espíritu Santo, y entonces obtienes mente renovada. Todo en tu Biblia procede de estas 5 etapas de la consciencia, y en lugar de entender el aspecto consciente de esto, la gente toma sus cabezas, las sumerge en agua y salen diciendo aleluya. He sido bautizado. Pues no hasta que hayas sometido tu consciencia en la tierra, el agua, el aire y el fuego. Ahora, esta flecha de la que hablamos ha de ser elevada al aire, significando que aquella parte de ti ha de ascender hasta aquella alta consciencia por encima del pensamiento humano, siendo el aire el lugar donde no hay pensamiento. Lo asombroso es que para poder tocar a Dios has de convertirte en una cabeza vacía o cabeza de aire. Has de llegar a aquel lugar por encima de toda la basura de los pensamientos de la mente humana para alcanzar el aire. Quiero que escuches los Upanishads de Hare Krishna. Hare Krishna dice: habiendo tomado el Upanishad como el arco, vale, nosotros no tomamos el Upanishad como el arco porque estamos familiarizados con la Biblia. Así que tomamos la Biblia como el arco. La Biblia será el arco, es la palabra, es la dirección, ¿vale? Así que, habiendo tomado el Upanishad como el arco, deja que coloque en este la flecha, ¿vale? La flecha es la dirección de la mente, ¿de acuerdo? La flecha es la dirección de la mente. ¿Qué camino tomarás con tu mente? ¿Vas a disparar hacia la mente superior a través de las escrituras o vas a tirar a la tierra, la mente inferior, y leerlo literalmente? ¿Vale? Ahora escucha el Upanishad. Habiendo tomado el Upanishad como el arco, deja que coloque en este la flecha, habiéndolo tensado con un pensamiento dirigido a dar en el blanco. Ahora escucha esto. El Om es el arco. El ser, el yo, el mí, es la flecha. El Om es el arco. El ser es la flecha. ¿Ves lo que sucede? ¿Ves lo que están diciendo ahora? Entras en meditación, te sientas, te elevas. Om. Ese es el arco. Y a medida que te elevas, el Om es tensado y te asciende como una flecha aquello que es el aire universal por encima del reino de la consciencia. ¿Me sigues? El Om es el arco, el ser, el yo, el mí, es la flecha, y mientras la flecha se hace uno con el blanco, tú te haces uno con Dios. Te leo esto de nuevo al completo de Hare Krishna. Habiendo tomado el Upanishad como el arco, deja que coloque en este la flecha, habiéndolo tensado con un pensamiento dirigido para dar en el blanco.
El Om es el arco, el Ser es la flecha, y mientras el Ser se hace uno con el blanco, tú te haces uno con Dios. ¿No es bonito? Así que entramos en meditación, entramos en Om. La flecha que eres tú asciende en el aire, golpea el blanco, en el lado derecho, la mente superior, y en ese momento tú y Dios sois uno. Simplemente por permitir que tu ser superior ascienda del inferior, ascienda por encima del pensamiento, al aire, y toque a Dios. Una vez que toques a Dios, tú y Dios sois uno. Por eso Jesucristo dijo, tú ascenderás y nos encontraremos en el aire. Sé uno con Dios, el reino de Dios. Quiero que abras la Biblia por Habacuc, 11, versículo 3, donde pone, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Vale, lo que esto significa es que la mente es el sol y la consciencia humana es la luna. ¿Qué sucede? Que se quedan quietos, se paran, en otras palabras, permanecen atadas, esclavizadas. Tu mente, tu espíritu, son esclavos a aquello que es lo inferior. No se mueven, están estancadas. ¿Sabes cuánta gente lleva yendo a la iglesia durante 40 años y no han oído ni una cosa distinta ahora que tienen 70 de lo que oyeron cuando tenían 15? Y siguen yendo, pero no hay nada que hacer, no hay nada que ver, nada que aprender o entender, no hay nada con lo que puedan abrirse, no puedes cambiar nada, no puedes pensar nada, con lo que su mente, su sol, su consciencia, la luna, están paradas, atollada en el camino, muerta. Está amarrada, esclavizada, no puede moverse, nunca se mueve. En otras palabras, lo que dicen es que ya he tomado una decisión, nadie me va a cambiar a mí, nací un y moriré un y nadie me cambiará. No me digas nada, no quiero escuchar nada de estas cosas, no me digas nada, no permito esto en mi casa, no quiero saber nada. La mente, el sol, la consciencia, la luna, está parada. Pero mira qué más pone. Que a la luz de tus saetas, es decir, tus flechas, anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Mientras el arco divino que asciende en Om en la meditación se hace operativo dentro de ti, hay movimiento en tu mente. Hay un movimiento en tu consciencia, finalmente la larga esclavitud y el estancamiento termina, y el movimiento es hacia arriba. Ya no están parados en su medio, hay un movimiento ascendente, ¿vale? Entonces la mente superior, la consciencia humana, se manifiesta en reinos divinos. Del antiguo este hindú, Vishnu, dice, yo, Lakshmi, resido en la flecha. Y en el Gun Nanek pone, deja que el hombre tome 5 flechas, las coloque en el arco de su cerebro y mate a la muerte. Aquí estamos interpretando las grandes filosofías hindús y el misticismo hindú. Veámoslo. Deberías de ser capaz de resolver esta frase. Seguro que hace algunos años no sabrías de qué demonios están hablando. Deja que el hombre, deja que la mente tome 5 flechas. 5 flechas, ¿vale? Las coloque en el arco de su cerebro y mate a la muerte. ¿Entiendes? Son los 5 sentidos: la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Y si recuerdas, cuando Lucifer permitió que los 5 sentidos descendieran a la mente inferior, se convirtió en Satanás. Y Jesús tomó las 5 heridas y se convirtió en el Cristo. Así que de la misma manera, cuando David salió a matar a Goliat, ¿qué hizo? Fue al arroyo y tomó 5 piedras. ¿Y qué hizo con ellas?
Tomó la piedra que los constructores rechazaron y mató a la bestia. ¿Ves lo que intento decirte? Y no quiero que malinterpretes lo que voy a decirte. Yo voy y leo y escucho a todos y a todo, pero lo que necesitas nunca lo obtendrás por escucharlo en una conferencia o ir a cualquier ser humano en la faz de la tierra. Nunca lo obtendrás. La única experiencia que tendrás con Dios es cuando no sabes que la tuviste. Cuando tú sientes que has tenido una experiencia con Dios, no has estado ni cerca, porque lo que sentiste vino de tu cerebro y fue una situación emocional. Las cosas que suceden por Dios, de repente todas estas cosas que comienzan a suceder aquí, ni siquiera sabemos. A veces cuando pienso que estoy lo más lejos, es cuando estoy más cerca. Cuando pienso que estoy muy cerca, cuando pienso que soy muy espiritual, totalmente fuera. Así que dice, toma 5 flechas, tomas esos 5 sentidos y deja que vuelen en el aire y mata la muerte. Mata la muerte. ¿Y sabes lo que pone en el Apocalipsis? Pone que el infierno y la muerte ríndelas. En otras palabras, para aquellos que dicen que tiras la vida en un infierno eterno, es ridículo. Disculpa, que te tiras la vida en un infierno eterno. Es ridículo porque la Biblia dice, no dejarás que el lugar sagrado se corrompa en el infierno. El infierno y la muerte ha de rendirse. Aquello que eres tú, has de rendirlo a Dios. Una vez que hayas alcanzado este lugar donde la flecha ha salido del arco del Om, fijado en el alto reino de la consciencia, tú superas la muerte y todas estas cosas idiotas que hemos aprendido y te liberas. Así que Ságita, la flecha, continúa el símbolo de la cabra que asciende a la montaña de Dios. Y te voy a decir algo sobre la flecha. Hare Krishna fue disparado y matado a través del tacón por una flecha, la baja flecha. Veamos ahora el segundo decanato, Aquila, el águila. Es interesante porque Aquila, el águila, también es parte de la consciencia de Escorpio. Aquila, el águila, es el aspecto superior de Escorpio. Pero en este decanato en particular, de Capricornio, si observas la estrella en la cola de Aquila, esta al oca significa herido en el talón. ¿Por qué estará esto en el águila? Porque tu talón es el símbolo de la parte inferior de tu cuerpo que toca la tierra. Es la parte tuya que entra en contacto con la mente carnal. Y ahí es donde la herida toma lugar. Cuando tocas esa mente inferior, será simbólicamente y místicamente herida. Herido en el talón, por eso Hare Krishna fue disparado a través del talón, porque fue cuando aquello que es la divinidad y la personalidad divina llega a la tierra. Aquella parte que toca la tierra es herida. Jesucristo viene a la tierra. Aquella parte que Jesucristo toca la tierra es herida, igual que tú. Así que aquí, Aquila, la estrella es herida en el talón, porque de la misma manera está hablando de aquello que asciende. ¿Te das cuenta? Cada una de estas habla de una flecha que viaja por el aire, el águila que asciende por el aire, y ambas nacen de las alas del sacrificio, del dolor. Aquella parte de ti que cuando toca la tierra será herida. Así que el tema del sacrificio es continuado en el águila, porque el sacrificio que permite que la cabra trepe a la cumbre de la montaña, y es el sacrificio que el águila en ti se eleva. La estrella más brillante se llama Altair y significa las heridas. Esto no debería ser difícil de entender porque la razón por la que cada uno de vosotros venís aquí los martes o cuando vengáis a volar y a elevaros es porque cada uno de vosotros habéis sido heridos. Toda la gente en esta habitación ha sido herida de una manera u otra, y esa es la razón por la que has venido a elevarte con el águila.
porque ya no quieres permanecer en la tierra de la mente inferior, donde las heridas toman lugar. Hay otra estrella llamada Tarareth. ¿La puedes ver en el centro del águila? Tarareth también significa herido, y Alcar, que está en el ala izquierda, significa la perforación. Así que las estrellas entonces en Capricornio y los decanatos en Capricornio claramente cuentan el sacrificio de la carne, que es la mente inferior, que proporciona la posibilidad de que uno ascienda con la cabra hasta la cumbre, o ascienda con el águila a los altos lugares, elevándose sobre el desierto. Veamos ahora el libro del Apocalipsis, que es el último libro de tu Biblia. Si lo abres por el capítulo 12, versículo 14, verás que pone: y se le dieron a la mujer. En primer lugar, identifiquemos a la mujer. Ese es tu espíritu. Cuando se refiere a la mujer, está hablando de tu espíritu, ¿vale? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Lo ves? ¿A dónde va a volar? ¿A dónde envían la cabra? ¿A dónde va a volar la mujer? ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Se le ha dado las alas del águila para que pueda volar sobre el desierto. La cabra es despachada en el desierto. ¿Por qué va todo el mundo al desierto? Para huir de los habitantes, de la mente habitada, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Voy a repetir eso. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. De la faz de la serpiente, que es la mente inferior, ¿vale? Ahora en el Apocalipsis 11, versículo 11 pone: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de la vida enviado por Dios. ¿Lo ves? ¿Cuántos días? Dice 3 días y medio entró en ellos el espíritu de Dios. Ahora echemos un vistazo al Apocalipsis 11, versículo 9. Pone: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Vale? La razón por la que aparece este número es para mostrarte que estamos hablando exclusivamente de la consciencia en el zodíaco. Toman 3 por 360 grados, que equivale a 1080, ¿vale? Luego toman la mitad de 360, que son 180, y el total suma 1260. El número de la consciencia humana en el misticismo es el 9. Siempre está en la Biblia para mostrarte de que están hablando de la consciencia, están hablando de tu mente. El 9 es el número de Adán, que es el número de la consciencia humana. Con lo que la Biblia te está diciendo: olvídate de los 3 días y medio, estoy hablando de tu mente. Ahora regresemos al Apocalipsis 12, versículo 14, y te voy a mostrar cómo romper el código, ¿vale? En el Apocalipsis 12, versículo 14 pone: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Mira esto, ¿vale? Un tiempo es 1, tiempos es 2 y medio tiempo. Así que equivale a 3 y medio. Cuando lo multiplicas por los 360 grados del zodíaco, te da el número 1260. Si sumas el 1 más el 2 más el 6 más el 0, te da 9. ¿De acuerdo? Yo no me lo he inventado. Y deja que lo descubran los de la iglesia de... tú ya sabes.
y nunca lo harán. Por eso Jesucristo dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Para aquellos que están afuera, nunca lo entenderán. Hay que entrar adentro, en el interior. Has de meditar. Por supuesto, cuando hablamos del águila, en Isaías 40, versículo 31, pone: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué pone? ¿Los que leen la Biblia tendrán nuevas fuerzas? No. ¿Los que van a la iglesia tendrán nuevas fuerzas? No. ¿Los que cantan en el coro? No. ¿Los que mantienen los días sagrados? No. ¿Los que qué? Los que esperan. ¿Y dónde esperas? En meditación. Esperando al Señor en meditación, esperando a la activación superior, enviando a la cabra ¿dónde? Al desierto, enviando el águila ¿a dónde? Al desierto, enviando a la mujer al desierto. Estamos terminando. El último decanato o sacrificio es uno que todos deberíais de apreciar. Y por supuesto, en esta edad de Acuario, estamos muy al corriente del precioso delfín. Delfinus, el delfín. Ahora, cuando lees la Biblia, ya te he hablado del número 9, siendo el aspecto de la consciencia. El 9 es el número de la consciencia humana. Ya te he mostrado cómo encontrarlo. En la Biblia, también la construcción del arco, el arco entero, está construido en codos. Un codo son 18 pulgadas. De nuevo, 1 más 8 equivale a 9. Para que todo resulte y equivalga a la consciencia. El arco es tu consciencia humana. Cuando lees sobre David y Goliat, Goliat es medido, se mide su altura en codos, que ya hemos dicho que un codo equivale a 18 pulgadas. 1 más 8 son 9. La razón por la que te cuento esto sobre la consciencia y elevar tu consciencia es que tienes a Ságita, la flecha, que es tu consciencia superior, y tienes a Aquila, el águila, que es tu consciencia superior. Y lo que pensé que es muy interesante sobre Delfinus el delfín es que contiene 18 estrellas, y las 4 más brillantes en la cabeza, y simboliza tu naturaleza intelectual, emocional, espiritual y física. Pero hay 18 estrellas en este delfín, que al sumar de nuevo 1 más 8 nos da el 9. Así que fuera del pez, fuera de Dios, sale aquel que se somete al sacrificio de la carne o a trepar la montaña de la santidad. Fuera de su arco Om sale la flecha o la mente superior que se eleva en el aire al tercer estado de consciencia, y en este aire el sacrificio de la carne es completado y es el Aquila, el águila, el que nos eleva sobre el desierto, sobre las serpientes del desierto. Así que concluimos Capricornio con el precioso delfín que se encuentra enterrado en el furioso mar de las emociones, como todos nosotros, que sentimos que estamos nadando en un mar de confusión absoluta y caótico. Pero al igual que el delfín, ¿qué sucede? Que giramos y giramos y giramos como la gran Kundulini y estallamos la superficie del agua al aire. ¿Te das cuenta de lo que hemos perdido? ¿De lo que nos hemos perdido? No sabemos lo ofendida que se hace la naturaleza cuando un delfín es herido. No nos damos cuenta de lo que estos preciosos animales representan, estar en el zodíaco, y representan en el zodíaco el elevarse uno de los lugares inferiores hacia el aire, donde la salvación toma lugar. Delfinus, el delfín. Supongo que podríamos decir que es el delfín el que juega la parte del incomprendido. El espíritu del delfín llega al hombre con Dios, y el hombre toma esta magnífica sabiduría e inteligencia y lo que representa esta magnífica criatura y hace un espectáculo de esta. Y todos lo hacemos. Mira cómo se eleva con la cola, mira cómo juega con la pelota, el delfín. Y hemos hecho un espectáculo sobre algo magníficamente sagrado.
Lo creo con todo mi corazón, que estos animales son sagrados, que son Dios, que son parte de Dios, y están aquí para enseñarnos. Alguien me dijo no hace mucho lo que está ocurriendo en las playas, que es increíble, delfines muertos por todos los sitios. ¿Nos están dando su vida? ¿Están sacrificando sus vidas como el símbolo continuo para nosotros de la naturaleza de Dios? Que algún día el hombre tendrá que enfrentarse a quien en verdad es. Pero ese es el delfín, el que asciende de las profundidades del mar, y concluiremos leyendo en Salmos 42, versículo 7. Pensé que este era apropiado para el delfín y para las grandes ballenas. Pone: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero el delfín se eleva por encima del agua profunda y grita y canta de amor para ser libre. Así que la bella constelación de Capricornio nos ha enseñado una gran lección misteriosa de amor y sacrificio, de elevarnos y la preciosa flecha y el Om y todo esto que ahora entendemos, a pesar que este mensaje y pensar que este mensaje ha estado parpadeando ahí arriba en los cielos para todos nosotros, y ninguno de nosotros tan siquiera hemos dedicado ni un minuto a mirar allá arriba y verlo y entenderlo. Porque en lugar de los dibujos del Creador y sus magníficas historias en los cielos, nos hemos sometido a los miedos del hombre y nos lo hemos perdido. Pero aún somos muy jóvenes y ahora tenemos tanto tiempo para entender estas bellísimas lecciones mientras miramos los cielos y vemos las escrituras que fueron escritas millones de años atrás. En esta constelación no he encontrado la rama. En todas las demás, desde Virgo hasta aquí, hemos encontrado una estrella llamada la rama, que simboliza a ti y a mí, pero en esta no. Muchas gracias.